Muy buenos días, buenas noches amigos de matemática y a continuación vamos a resolver un examen. Este examen dado vamos a aplicar simplemente la ley de Ohm. Es la única ley que vamos a utilizar en este tipo de ejercicios y primeramente se nos da un diagrama circuital. La primera pregunta dice, dado el diagrama circuital, nos dan como dato el voltaje, nos dan como dato la corriente y es necesario determinar la resistencia del circuito solamente. Y bueno, aplicamos la ley de Ohm, que es la única ley que describe por lo menos este comportamiento y de forma sencilla lo nombra como tal. Allí dibujamos el diagrama que está en el mismo examen, el mismo diagrama y por lo menos un diagrama sencillo, simple, que describe el comportamiento de la corriente en el circuito. Allí vemos de donde parte la corriente, que es de la fuente o la pila, que tiene un voltaje positivo y negativo, hasta la resistencia llamada R. Entonces, la pila tiene... Bueno, continuamos. Entonces, mencionamos que la R está dada en el circuito como el valor resistivo, como tal. Entonces, vamos a anotar los datos solamente que nos da el mismo examen. Y entre los datos está el voltaje, que es 116 voltios. También está dada el valor de la corriente o I, que tiene 3 amperes. Y por último nos piden que determinemos o calculemos el valor de la resistencia. Es desconocido cuánto vale R. Entonces nosotros aplicamos la ley de Ohm como tal, que nos va a indicar cuánto vale R solamente. Vamos a ver la fórmula que describe la ley de Ohm. En este caso, solamente la ley enuncia que el valor de R es igual a B entre, para este caso, ¿no? La fórmula que vamos a usar es esa, pero la pregunta sería, ¿de dónde, profesor, usted sacó esta fórmula? Bueno, sencillamente, esta fórmula la podemos deducir de la ley de Ohm como tal. La ley de Ohm establece una relación, y en este caso es el valor de I de la corriente por R, I por R daría el voltaje, o sea B. Ya ustedes saben que es simplemente un despeje donde paso a I dividiendo a B y me queda R es igual a B entre E. Eso fue lo que hice inicialmente. Entonces ahora puedo, si quiero, también comprobar esta fórmula por medio de un diagrama donde está en el triángulo de la parte de arriba B y en la parte de abajo I por R. O sea, en la parte de abajo tengo dos recuadros que serían I y R. Entonces simplemente puedo despejar utilizando también el triángulo. Entonces finalmente R vale 116 voltios entre 3 amperes. Que eso me daría aproximadamente un valor de 3 o 38,6 ohmios. Eso sería prácticamente todo de la primera parte. Y la segunda parte del examen dice que expliquemos cómo se comporta la corriente en ese circuito o en este circuito. Y nosotros podemos simplemente, para responder a esta pregunta, solamente copiar, no hacer ningún diagrama como tal, sino copiar lo que nosotros podemos apreciar del comportamiento de la corriente en un circuito en paralelo, que es que la corriente sale del generador, pasa por el interruptor y luego va hacia el aparato eléctrico. Obviamente la corriente en un circuito en paralelo, ella se divide, pero el voltaje es igual. Pasamos al segundo ejercicio o al segundo modelo de examen, mejor dicho, que es similar. En este caso nosotros vamos a realizar un despeje similar partiendo de la ley de Ohm. En este caso es un poco para algo no más sencillo. Simplemente la fórmula de la ley de Ohm dice que I por R es igual a B, ya muchos reconocemos. Entonces nos dan el valor
datos, nos dan el valor de la resistencia, nos dan el valor del voltaje, pero nos dicen que determinemos cuánto vale la corriente como tal. Es lo único que vamos a determinar. Bueno, y partiendo de la fórmula de la ley de Ohm que está arriba, nosotros simplemente hacemos despeje, donde dejamos ahí y pasamos a R que está multiplicando, la pasamos a dividir. Quedaría la corriente igual al voltaje entre R. Entonces, revisamos los datos que tenemos, que es R, en este caso la resistencia vale 50 ohmios, y el otro dato que tenemos es el voltaje, que sabemos que el voltaje vale 100 voltios. Entonces, de allí determinamos cuánto vale la corriente. Y sencillamente podemos ver que la corriente vale 100 voltios según la fórmula, que sería el voltaje 100 voltios, entre el valor de R, que sería 50 ohmios. Podemos simplificar 0 con 0 y nos daría 10 entre 5 y sabemos que es 2 amperes. Ese es el caso de la primera parte que nos da la pregunta como tal. Para la segunda simplemente explicaremos lo mismo que explicamos en la primera parte, pero en este caso el circuito está conectado en serie, que la corriente sale del generador, luego va al interruptor y por último pasa por el aparato eléctrico. Ya sabemos que la corriente en serie se comporta igual, pero cambiaría ahora sí el voltaje, a diferencia del ejercicio pasado. Y con esto podemos resolver tanto la primera como la segunda pregunta. Eso es básicamente todo la resolución de este examen. Espero que les haya agradado y que hayan entendido alguna cosa. Me preguntan alguna duda, me preguntan. Estamos en contacto. Saludos, muchachos.